abre algunas puertas para que la Argentina pueda negociar mejor con el Fondo Monetario y tal vez inclusive viabilizar alguna otra fuente de financiamiento. Ahora bien, del otro lado, en el otro plato de la balanza, está el riesgo del proteccionismo que siempre aparece cada vez que se habla de Donald Trump y que también ha sido conocido en carne propia por la Argentina cuando fue presidente en su primera oportunidad. Vamos a estar hablando de esto con un dirigente de la Unión Industrial Argentina, con José Urtubey, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, José? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, ¿qué perspectivas se abren para la industria argentina en el marco de esta política más proteccionista que prometió Trump para los Estados Unidos? Sí, creo que lo primero y lo más importante es empezar haciendo un análisis geopolítico. Es decir, fíjate que la lectura de Trump y de los Estados Unidos y los que lo votaron es en definitiva una lectura de lo que está pasando hoy en el mundo. Hoy en el mundo se está regionalizando. Es decir, la globalización como la conocíamos nosotros hasta previo a lo que fue 2008, Lehman Brothers y las crisis subprime, fue desvaneciéndose y cayéndose y hoy muestra signos de mayor niveles de regionalización. Trump, digamos, vemos cómo desde Estados Unidos la política comercial y la guerra tecnológica con China está más vigente que nunca. Y eso te muestra en alguna medida cuál es el nacionalismo productivista que muestra Trump. Para nosotros, para Argentina en primer término, creo que debería ser una primera señal a tomar cómo debería ser nuestra lectura para insertarnos al mundo en términos comerciales. Es decir, si una potencia desarrollada de libre mercado, como lo es Estados Unidos, muestra claramente al mundo cuál va a ser su comportamiento, nosotros por lo menos deberíamos prestar atención diciendo un país subdesarrollado. Es decir, de cara a cómo nos integramos al mundo, creo que tendríamos que tener en consideración esto. No podemos no entender que están hoy lo que se llaman las nearshoring, friendshoring, la custodia de las cadenas productivas dentro de las regiones. Por eso que las políticas arancelarias que tenga la Argentina tienen que tener en consideración esto. No podemos abrir indiscriminadamente la economía a lo que son productos terminados, porque de esa forma estaríamos, digamos, yendo a contramano, a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. Eso es una primera reflexión, digamos. Bien, ahora allí, por otro lado, digamos, hay que ver de dónde viene cada uno, ¿no? Digo, porque la Argentina igualmente viene de una economía mucho más cerrada que todos estos países que están no solo aplicando esas herramientas y esas políticas, sino también están, digamos, de algún modo con una posición mucho más abierta y viendo cómo reducen eso. Nosotros estaríamos en el otro extremo, ¿no? Venimos de muchísimo tiempo de una economía cerrada, ¿no le parece? No, Estados Unidos, fíjate, vos mismo hacías mención, y que lo siguieron los demócratas. En el gobierno anterior de Trump, y Estados Unidos se ha mantenido inalterado en eso. Hace casi 2 meses, en posiciones arancelarias también sufrieron elevaciones sobre determinados productos, y vuelvo a insistir, la guerra tecnológica comercial con China estuvo presente y está presente desde hace ya casi una década, y va mostrando cómo regionaliza el mundo sus posiciones, de la misma forma que la Comunidad Europea lo vemos en sus productos primarios, el comportamiento digamos, protección. Y esto no significa cerrarse, significa integrarse en base a lo que está pasando en el mundo. No podés integrar, digamos, como país subdesarrollado, no podés abrirte indiscriminadamente, porque vas a lograr un deterioro de lo que son las pocas cadenas productivas que tenemos, y no vas a permitir crecer a nuevas cadenas. Esto, por ejemplo, también hay que hacer una salvedad. No es lo mismo productos terminados que insumos. Es decir, hay que tener un comportamiento sobre los insumos que es distinto, pero así es como se han formado. Los Estados Unidos, así es como se formó como un país industrialista, a partir de una integración cuidando sus cadenas productivas. Bien, ¿la pelea de Estados Unidos con China nos puede perjudicar? Digamos, puede ocurrir que
China, todo aquello que no puede ingresar a los Estados Unidos, hablamos del producto que sea, ¿no? Pero digo, todo aquello que esté impedido de ingresar a los Estados Unidos, lo empieza a desparramar, por ejemplo, por América Latina y nos perjudique. Es probable, el otro día lo escuchaba justamente en esa reflexión a Paulo Roca, es decir, el CEO, el presidente de Unión de China. Es decir, ojo con el comportamiento de China versus Latinoamérica y sobre todo teniendo en cuenta esto. Esto no significa que también nos debemos cerrar. Implica ir analizando cuáles son las realidades productivas de la Argentina, implica tener una política productivista, implica establecer parámetros sobre posiciones arancelarias diferenciales respecto a unas determinados niveles de productos que son insumos primarios de lo que son productos terminados, digamos, requiere un trabajo, no puede ser una apertura indiscriminada de la economía. Está claro. ¿Qué pasa hoy con la situación del comercio exterior, sobre todo, y con la compra de insumos? El gobierno ha quitado un montón de tramitaciones y de controles que existían, pero todavía seguimos teniendo cepos, seguimos teniendo más de un valor para el dólar. ¿Qué ocurre en ese plano con la importación de insumos, por ejemplo, para los industriales? Sí, respecto al cepo, yo creo que también llega, y analizando un poco lo que pasa por Estados Unidos y su reciente elección, creo que se van acelerando los plazos para que se abra el cepo. No podemos seguir sosteniendo la corrección de toda la economía a partir de una variable tan chica como es la cambiaria. Es decir, porque Claro. de esa forma lo que está pasando es que la producción está pagando justamente la corrección. No digo que en este caso todos tenemos que aportar, pero simplemente no puede ser la síntesis de la corrección de la economía ese punto. Es decir, me parece que ya llega el tiempo para poder abrir ese cepo. No, digamos, genera distorsiones que no son saludables. ¿Sí? Bien, tienen temores, recién hablaba de la apertura indiscriminada desde, por ejemplo, algunos ámbitos del gobierno, concretamente desde la Secretaría de Comercio, se habla abiertamente de que la apertura a productos del exterior puede ser un mecanismo útil para reducir la inflación, es decir, que el gobierno lo tiene como una herramienta antiinflacionaria. ¿Qué visión tienen sobre eso? La inflación es un flagelo que, primero, está muy bien que se la corrija cortando los gastos innecesarios, eficientizando el Estado. Es decir, también la política, hemos visto que la política cambiaria y monetaria se perfiló en este año para hacer esa corrección y está muy bien. Ahora, eso es un primer paso. El segundo paso, el verdadero combate contra la inflación es fortaleciendo la oferta productiva. Ese es el verdadero combate contra la inflación. Darle sustentabilidad al combate de la inflación es a partir de la política justamente de fortalecimiento de oferta productiva. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque eso es lo que nos va a permitir llevar no solo la mirada al corto plazo, sino al largo plazo. Y esa sustentabilidad te la da con mayores niveles de productividad, con mayores niveles de producción en distintas áreas y no solo limitado a lo que son hoy las los 5 sectores que podrían ser autosustentables. Tenemos que darle sustentabilidad a todo el aparato productivo. El gobierno de Milei tiene políticas productivas, les ha dado señales más allá de la señal de equilibrio fiscal y de reducción de la inflación, que esa no precisa ya ser demostrada a esta altura. Digo, ¿les da algunas señales de que tiene alguna política para el sector productivo? Yo lo que me baso un poco también es en la concepción que expresó el ministro Caputo, que diría, el desafío no es solamente, porque Caputo nos manifestó a los argentinos diciendo, yo voy a resolver o vamos a trabajar sobre la variable de equilibrar la macroeconomía, que me parece muy bien, y después es algo que depende de ustedes. Ahí yo le diría, el verdadero desafío no es solo equilibrar la macroeconomía, que está muy bien, sino el verdadero desafío es después cómo articulamos entre el Estado eficiente y obviamente bien dimensionado con el sector productivo, cómo vamos a sacar, como lo hace todo país del mundo. No existe la concepción anarcocapitalista sobre este punto hoy en el mundo.
Bien, con lo cual allí habría de algún modo un asunto pendiente en el plan Milei, digamos, Sin es un desafío. Bien, digo, aun cuando el plan de estabilización sea exitoso y se consiga reducir la inflación y equilibrar financieramente al país, digo, allí habrá un asunto pendiente para ver cómo va a crecer la Argentina. Sin duda. Y lo pendiente requiere un trabajo previo, es decir, para que no te sorprenda la realidad. Está muy claro, está muy claro. José, le agradecemos muchísimo estos minutos. Por favor, muchas gracias. Allí José Urtubey, directivo de la Unión Industrial Argentina, dando su visión acerca de una de las preocupaciones que hoy está presente en los industriales y en el empresariado en general. ¿Qué pasa con el criterio proteccionista que promete Donald Trump para la economía de los Estados Unidos? ¿Y qué pasa, por supuesto, si la guerra con China se lleva puestos a muchas empresas de otros países? ¿Por qué? Porque, bueno, si Estados Unidos deja de comprarle productos a China, China seguramente volcará esos excedentes en muchos países a los que hoy les vende la Argentina. Y allí está donde aparece alguna de las preocupaciones. El propio Urtubey lo explicaba y citaba a